empezamos la primera mesa redonda y lo vamos, digo, como somos, es una mesa muy amplia, las dos mesas son muy amplias, vamos a hacer dos partes, lo digo más que nada para poder caber en la mesa. Entonces, la primera, Elizabeth, Anabel, Mercedes y Gerardo. Bien, pues vamos a empezar esta primera mesa, que es qué y cómo mejorar la atención a pacientes con ictus. Yo a todas las personas que forman parte de la mesa les he enviado dos preguntas. Digo dos preguntas porque no nos da tiempo para más, y sé que probablemente sean menos de las que deberíamos hacer, pero si queremos generar un espacio para poder hablar, seguramente necesitamos que sean pocas, ¿no? Me gustaría empezar por Elizabeth. Elizabeth es médico de familia, ella pertenece a Semergen, Semergen Andalucía, y me gustaría para empezar a preguntarte, desde la atención primaria, ¿qué estrategias consideras más efectivas para una detección precoz de los signos del ictus que nos han comentado y para ayudar a que la población tenga una mejor educación sanitaria? Acércatelo. Bueno, lo primero de todo, buenos días. Como bien me ha presentado Joan Carls, soy Elizabeth Fernández, soy médico de familia en la zona del Distrito Poniente, en Almería, en una zona rural que se llama Berja, y soy vocal de los médicos de familia de la sociedad La Semergen, que es la Sociedad Andaluza de Médicos de Familia y Médicos Generales. Y bueno, y encantada de verdad y muchas gracias por la invitación tanto de la escuela como de la escuela andaluza como de la escuela de pacientes. Pues creo que desde atención primaria nuestra labor es fundamental, tanto en la detección precoz del ictus como en la educación a la población, con lo cual nuestro papel es doble. Por un lado, nuestra labor de prevención y por otro lado, de educación a la población sobre la detección de estos signos de alarma para que podamos actuar de inmediato. Debemos de aprovechar cada contacto que el paciente tiene con nosotros en la consulta para tratar de identificar los distintos factores de riesgo que ya se han comentado: diabetes, hipertensión, colesterol, indagar sobre hábitos tóxicos, tabaco. No sé si sabéis que existen unidades de tabaquismo en los centros de salud y en los centros de drogodependencia, el alcohol, los otros tipos de drogas. Todos estos factores de riesgo, junto con las arritmias, la fibrilación auricular, debemos de abordarla y tratarla, y debemos de aprovechar cada contacto que el paciente tiene con nosotros para precisamente intentar afianzar tratamientos, detectar si hay adherencia. ¿Cuántos pacientes tenemos que no se toman la pastilla del colesterol porque el vecino le ha dicho que produce dolores musculares? ¿O no es así? Creo que es muy importante la labor tanto del médico de familia como de todo el equipo de atención primaria para esos casos. Además, incidir en ver si hay una adecuada adherencia y en los hábitos de vida saludables, dieta mediterránea, ejercicio físico y afrontamiento del estrés. Habéis visto cómo el estrés es uno de los factores de riesgo más importantes. En los centros de salud existen grupos para afrontamiento del estrés a los que se puede derivar a los pacientes. Tenemos muchas herramientas que quizás a veces se desconocen. Pero claro, por un lado tenemos la prevención, pero por otro lado tenemos que enseñar a la población. Existen en los centros de salud charlas y talleres dirigidos tanto a pacientes como a familiares, donde nos enseñan cuáles son estos signos de alarma. Mensajes tan importantes, ¿no?, como hemos visto: el tiempo es cerebro, el identificar estos signos de alarma que nos han comentado, si hay una asimetría facial, si hay una parálisis en un brazo, si hay dificultad en el habla. Todo eso es importante que se identifique, y para eso tenemos que adiestrarle a la población. Cómo nuestra labor comunitaria es tan importante, cómo un amigo, un familiar, un vecino, un niño, cuando identifica estos signos y estos síntomas de alarma, puede ayudar a activar a ese recurso, ¿no?, a llamar al 112 o al 061. Los equipos de atención primaria también hacemos urgencias extrahospitalarias y a veces somos nosotros la primera asistencia que reciben estos pacientes. O sea que es muy importante esta educación para la población. Creo que es fundamental las redes sociales y las nuevas tecnologías para difundir estos mensajes y que calen en la población. Así que desde atención primaria nuestra labor de prevención y de educación es fundamental para actuar de inmediato, porque ya hemos visto que en este tipo de pacientes cada minuto cuenta. Muy bien, Anabel, voy por ti. Anabel es Anabel Saldaña, es enfermera gestora de casos, trabaja en el Distrito de Almería.
también viene representando a SANEC, que es la Asociación de Enfermería Comunitaria, y me gustaría preguntarte qué papel desempeñas tú como enfermera gestora de casos en la transición del paciente de ictus desde el hospital al cual acude en el momento agudo hacia ir al domicilio. Bien, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de poder hablar de nuestro papel como enfermera gestora de casos y, sobre todo, de hacernos visibles, la enfermería gestora de casos. La enfermera gestora de casos somos el puente de unión entre los distintos niveles asistenciales y, gracias a este papel, se garantiza una atención continua y sin interrupción. Esto, en nuestro día a día, se traduce con la llamada de la enfermera gestora de casos hospitalaria a la enfermera gestora de casos de atención primaria, avisando de que este paciente será dado de alta. Es ahí cuando comienza la transición de los cuidados. Bien, dependiendo de las secuelas y del estado general del paciente, contactamos con la familia para planificar una visita pre-alta o post-alta de manera precoz. La visita pre-alta la realizamos cuando el domicilio no cumple unos requisitos que puedan garantizar unos cuidados mínimos. Normalmente la hacemos una post-alta de manera precoz. Esta visita precoz es fundamental. Desde la gestión de casos, llevamos a esta visita nuestra mirada multidimensional y al entrar al domicilio activamos nuestro radar de enfermera gestora de casos. Ese radar innato que está en la enfermería y que nos permite identificar las necesidades en los ámbitos clínico, social, conductual, cultural y del entorno. Durante la entrevista con el paciente y la familia, la enfermera gestora de casos concilia la medicación, asegura un cumplimiento terapéutico, resolvemos las dudas y detectamos los posibles sesgos que pueden interferir en el cuidado. Bien, no cerramos nunca la visita sin dejar establecido un seguimiento multidisciplinar de manera proactivo y estructurado, que así nos permite acompañar y supervisar la evolución del paciente. En este momento de la visita es cuando la enfermera abre su maletín, por decirlo de alguna manera, y activa todos los recursos disponibles, tanto clínicos como sociales y comunitarios. Desde esta perspectiva que tenemos centrada en la persona, damos el apoyo a la familia y a los cuidadores. Facilitamos el material ortoprotésico y ayudas técnicas que necesiten. Ofrecemos educación sanitaria, apoyo psicosocial y orientamos en la rehabilitación funcional y emocional. Bueno, en definitiva, nosotros, la enfermera gestora de casos, acompañamos, defendemos, abogamos por nuestros pacientes y familias, garantizándoles esa navegación en este enredado sistema sanitario basado en el hospitalicentrismo y tan segmentado. Muchas gracias. Mercedes Gil es fisioterapeuta, trabaja en el Hospital Torre Cárdenas y me gustaría un poco, ¿cuáles son las claves para iniciar una rehabilitación temprana y segura tras un ictus dentro de este hospital? Bueno, buenos días, encantada, gracias a Joan Carles, gracias al Congreso por contar conmigo y a FIBAO, que es la fundación de investigación donde nosotros trabajamos aquí. Yo realmente soy fisioterapeuta, pero trabajo en investigación, pero estoy día a día con los pacientes. Desde mi punto de vista, realmente lo más enriquecedor para que pudiésemos empezar la rehabilitación pronto es un buen trabajo multidisciplinar de todo un equipo. Nosotros realmente contamos, como bien decíamos en el Congreso, con una ventana de neuroplasticidad muy importante en las primeras horas después de un ictus, y entonces es el momento en el cual debemos de comenzar la rehabilitación. Pero esto va a depender en función de del tipo de ictus y de cómo se encuentre ese paciente. Por eso necesitamos ese equipo multidisciplinar en el que los neurólogos o neurólogas de planta nos den, digamos, la carta verde o el visto bueno de que el paciente se encuentra estable para comenzar. ¿Cuándo podemos comenzar? Realmente cuando un paciente esté estable en las primeras 24 horas ya se puede comenzar a hacer una rehabilitación pequeña con unos pequeños movimientos como puede ser sedestación, bipedestación, siempre y cuando este paciente pueda moverse, es decir, no necesite un movimiento como puede ser la ayuda de los celadores para sentarse. En ese momento nosotros ya tenemos que empezar a hacer una rehabilitación muy precoz
ya a partir de 24-48 horas, ir moviendo, porque, como siempre decimos, el cerebro es tiempo y en esas primeras horas es cuando nosotros podemos llegar a coger esas redes neuronales y comenzar la rehabilitación para que el paciente pueda tener el mínimo de lesión a posteriori. Y esto, si no es con un trabajo multidisciplinar de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopedia en esa primera hora, va a ser complejo. Muchas gracias por aclararnos. Gerardo Martín es psicólogo, él trabaja en la Asociación Vivir, en El Ejido, ¿no? En El Ejido, una asociación Vivir que trabaja con pacientes con ictus. Me gustaría un poco que hablaras del impacto psicológico más frecuente en los pacientes y familiares tras un ictus y cómo lo abordáis, cómo lo abordas tú como psicólogo. Bueno, muchas gracias en primer lugar y buenos días por permitirme estar aquí y también cederle un espacio a la psicología. Bueno, lo primero que quiero comentar es que desde mi experiencia trabajando con personas que han sufrido un ictus, puedo decir que el impacto psicológico es tan significativo como el físico, aunque a veces no se tenga en cuenta de la misma forma. Muchos pacientes describen una sensación de haber perdido el sentido de su vida, porque su vida ha cambiado casi totalmente. Aparece la frustración ante las limitaciones, la tristeza por no poder conseguir el ritmo de mejora que le gustaría, por no conseguir hacer lo que se hacía antes con normalidad, el miedo a no recuperar del todo, a quedarse con una secuela, digamos, que se mantengan en el tiempo, que no tengan solución. Eh, También incluso la vergüenza o la culpa por sentirse una carga para su familia, para el resto de la sociedad. Todo esto suele ir acompañado de ansiedad, irritabilidad y una pérdida temporal de la autoestima. Es por esto que la ayuda psicológica es muy relevante casi desde el principio de la intervención. Pero no solo el paciente sufre este impacto, las familias viven este proceso de adaptación que es realmente duro. De repente todo cambia, la rutina, los roles dentro del hogar, las expectativas de futuro. El familiar cuidador muchas veces se ve sobrepasado y es que recordemos que se tratan de personas que no están preparadas profesionalmente para ello. Es decir, ellos nunca han escogido llevar a cabo esta labor y sin embargo se ven de pronto con este rol, ¿no? Pendiente de llevar a cabo y de hacerlo lo mejor posible porque de ello puede que determine la mejora de su familiar. Intentan ser fuertes sin saber muy bien cómo hacerlo, como decía, y en ese proceso también se agotan emocionalmente. Y es por eso que también es esencial el apoyo psicológico de los cuidadores. Desde la intervención psicológica, en lo que me toca, en mi papel, trato de acompañar a ambos, tanto a pacientes como a la familia, en ese proceso de reajuste, en esa adaptación a esa nueva vida y a tratar de conseguir las máximas mejoras posibles. Más allá del trabajo cognitivo rehabilitador, que obviamente es el objetivo principal de mi trabajo, intento ofrecer un espacio donde puedan expresar lo que sienten sin miedo ni juicio. Validar esas emociones es fundamental y antes que cualquier rehabilitación, lo esencial es tener en cuenta a esa persona, lo que siente y validar esas emociones. A partir de ahí trabajamos en estrategias de afrontamiento, en recuperar la sensación de control, en reforzar la motivación y en reconstruir la confianza en uno mismo. En definitiva, ayudar a la persona a que vuelva a encontrar su equilibrio emocional y su lugar en esta nueva etapa de la vida. Muchas gracias. La idea es tener una visión de diversos profesionales, como veis. Isabel, te planteo, ¿cómo se podría mejorar la coordinación entre primaria y hospitales? Muchas veces, antes se lo preguntaba un poco también a Anabel, ¿no? Esa coordinación entre primaria, entre atención primaria y los servicios hospitalarios para mejorar la continuidad asistencial de un paciente con ictus. Creo que la coordinación entre estos dos niveles, atención primaria y hospitalaria, es fundamental para garantizar una buena continuidad asistencial. Cuando un paciente tiene ingreso por un ictus, aquí no finaliza el ictus.
Empezamos una nueva etapa, una etapa de seguimiento, de rehabilitación y sobre todo de prevención de recaídas. Qué importantes son estos informes al alta para nosotros, que sean informes precisos, concretos, con objetivos claros, que nos lleven a que este seguimiento que ha tenido durante el ingreso no se interrumpa. Establecer unos objetivos de tratamiento. En caso de que haya nuevos tratamientos, ¿no?, especificarlo para evitar duplicidades. Además, el tema de las visitas y del seguimiento, los objetivos que nos planteamos. Cuando un paciente se va de alta, tenemos un objetivo en cuanto a colesterol, dislipemia, pacientes que inician una anticoagulación, todo eso es importante reflejarlo. Y es importante, además, que esas visitas que están previstas estén coordinadas con el paciente y con atención primaria. ¿Vale? Es fundamental, pero claro, ¿cómo establecemos esas vías de comunicación? Antes se hacía, bueno, a través del enfermero gestor de casos, que sigue siendo para mí una figura fundamental. Es nuestra figura de apoyo y la vía de comunicación más rápida, pero hoy existen también los sistemas de teleconsulta, que nos están ahorrando muchísimas derivaciones al hospital y nos permiten el tener un contacto, vamos, muy, muy cercano con neurología, con rehabilitación y con la enfermería hospitalaria. Pero claro, todos estos canales de comunicación deben de ser lo más ágiles posible. Existen incluso circuitos de cuidado post-ictus. Son circuitos con un plan de seguimiento establecido y con unos objetivos muy claros. Pero claro, desde atención primaria todo está en la parte técnica, pero creo que también existe una parte humana. La atención primaria es una asistencia muy cercana y muy concreta. Y creo que si el paciente es un paciente que al alta tiene miedo, tiene ansiedad, tiene miedo a recaídas, tiene síntomas depresivos, porque bueno, le ha venido, como hemos visto, le ha venido una situación que no se esperaba. Creo que la labor de la enfermería y de la medicina de familia, de todo el equipo de atención primaria, es el apoyarlo, el escuchar, el apoyar y de luego el darle a conocer todos los recursos que están disponibles, cómo existe atención psicológica, cómo existe en enfermería, la terapeuta ocupacional, los trabajadores sociales, qué importante la labor del trabajador social. El paciente tiene mucha incertidumbre, se ha quedado sin trabajar, no sabe qué tipo de ayudas puede percibir, el tema de las incapacidades, pues somos nosotros sus referentes quien tiene que ponerlo en contacto con todos estos recursos. Entonces, creo que debemos de establecer una red sólida para que todos estos cuidados lleguen al paciente y se pueda beneficiar de ellos. Muchas gracias. Anabel, es evidente que se necesita una atención integral, sin fisuras, rápida, que no haya momentos muchos de espera entre los servicios que se prestan. ¿Cómo mejorar esa comunicación entre las diferentes disciplinas que están, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, enfermera, psicólogo? ¿Cómo mejorar esa comunicación interdisciplinar para conseguir una mejor atención? La comunicación interdisciplinar que perseguimos es un gran pilar. Es el gran pilar para conseguir esa atención íntegra, sin fisura y basada en el usuario. No sé si se me escucha bien, ¿sí? ¿Qué pasa, Joan? Que el modelo hospitalocéntrico que tenemos, basado en lo agudo y los niveles asistenciales, dificultan esta comunicación interdisciplinar. Y eso al final se traduce en pérdida de nuestro usuario, de ese radar sanitario. Pero el usuario siempre nos vuelve en los procesos agudos, porque somos un sistema en el que lo agudo funciona. Y qué deciros del código ictus, ¿no? Qué mayor ejemplo. Tras la detección y activación del código ictus, el usuario está en una mesa realizándose el tratamiento en unos 30 o 50 minutos dependiendo de la crona. La crona es la distancia del tiempo de respuesta que tenemos al hospital última cercano, que en nuestro hospital Torre Cárdenas, ¿vale? Pero, Joan, esto no ocurre lo mismo en la parte del cuidado, en la parte social y en la rehabilitación. Por eso es el que debemos optimizar lo máximo posible lo que tenemos y debemos reforzar los canales de comunicación y de comunicación y de activación con la enfermera gestora de casos. La enfermera gestora de casos debe de activarse y mantener esa comunicación con todos los profesionales de manera bidireccional y estructurada. No debemos depender solo de esa llamada telefónica que hasta ahora funciona, sino que debemos añadir unos circuitos de comunicación. Contestando a la pregunta, desde mi experiencia, sería útil disponer de un aviso de alta informático a la enfermera gestora del caso.
También necesitaríamos acceder a los informes de enfermería de gestión de casos hospitalarios, que hasta ahora no sé por qué no lo hacen. Y cómo no, tenemos que añadir la teleconsulta a enfermera gestora de casos, porque así todos los profesionales pueden derivarnos a los pacientes a través de teleconsulta y anexando las escalas, los datos que ellos precisen necesarios. También necesitamos unos espacios de coordinación conjuntos, multidisciplinares, donde podamos compartir información y planificar aquellos casos más complejos. Necesitamos reforzar la comunicación con las redes comunitarias, no quedarnos solo en la parte sanitaria. Debemos ir a esas comunidades, porque muchos de nuestros pacientes tras el ictus no solo necesitan la medicación y la rehabilitación, sino necesitan el apoyo social, el acompañamiento y los recursos que favorezcan su autonomía. Para terminar, se trata de romper las barreras entre niveles, de pasar de una atención fragmentada a una atención íntegra, donde todos los profesionales compartamos el mismo objetivo, el objetivo de que el paciente y la familia se sientan acompañados, comprendidos y seguros durante todo este proceso de recuperación. Muy bien, pues habrá que mejorar muchas cosas, sin duda alguna. Mercedes, tú trabajas en el hospital básicamente a través de FIBAO, en una línea de investigación, por tanto, trabajando en un aspecto muy concreto. El tema de la fisioterapia es un elemento importante para los pacientes, ¿no? Todo el mundo intenta hacer fisioterapia en diferentes momentos. ¿Cómo mejorar la continuidad de la fisioterapia que se hace en el hospital con la que se hace cuando salen del hospital? Es una gran pregunta, Juan Carlos. La verdad que yo que estoy en investigación, lo que precisamente hago es que intento paliar la lista de espera que hay desde que a un paciente le da un ictus hasta que lo llama la Seguridad Social. Eso es uno de los grandes problemas creo que tenemos, porque cuando un paciente sale del hospital, en la mayoría de casos, por desgracia, tiene que esperar un tiempo hasta empezar la fisioterapia. Entonces, realmente lo que yo hago en investigación es eso, mantener la fisioterapia para que ese paciente, como decía antes, esa ventana la siga teniendo hasta que luego posteriormente se le pueda llamar. El problema número uno creo que hay es ese, que el paciente tiene que esperar un tiempo, muchas veces sin terapia. Y si no tienen recursos, pues es una forma muy complicada porque normalmente, bueno, uno de los objetivos como de la medicina, o al igual que la fisioterapia, es educar en la sanidad, educar en el movimiento. Pero obviamente cuando un paciente ha tenido un ictus en un hospital no da tiempo suficiente para educar, por lo tanto esa ventanita la perdemos. Entonces ahí tenemos un punto. Y luego cuando empezamos la fisioterapia y el paciente va recuperándose, nuestra primordial labor es educar a ese paciente en cómo seguir en esa fisioterapia en su casa. Porque como también digo, desgraciadamente no se puede mantener mucho tiempo al paciente en el centro de salud o en el centro de especialidades. Entonces nosotros debemos de intentar educar en cómo ir rehabilitándose en casa porque en algún momento el paciente se quedará solo y se sentirá abandonado. Entonces tenemos que intentar ir ayudándole, siguiéndole y educándole y si pudiese ser, como bien decía la compañera, ir creando una red para que el paciente luego siga todo ese proceso en conjunto, no se quede solo. Entonces digamos que tenemos un paradigma un poco amplio. Básicamente educar y esperar a tener más medios. Pero vamos a educar mientras no tenemos otra cosa. Sin duda alguna. Necesitamos más medios, es evidente, ¿no? Y eso es algo que queda claro con todas las palabras que habéis dicho, ¿no? Gerardo, cierras un poco esta primera parte de la mesa, ¿no? De todas formas, voy a dar paso a dos preguntas, lo digo para este primer bloque, para que si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de entrar el segundo bloque de esta primera mesa, ¿no? El tema de la atención psicológica, la atención emocional es una parte importante, pero sabemos que en el sistema público no hay psicólogos suficientes para atender todas las personas que necesitarían tener acceso a él, ¿no? O a ella. ¿Qué medidas crees que deberían plantearse para mejorar esta atención psicológica y emocional en el abordaje del ictus? Bueno, como bien dice, queda bastante camino por recorrer para que la atención emocional y psicológica tenga el espacio que merece dentro del abordaje del ictus. En muchos casos la prioridad se centra, y es lógico, en la estabilización médica y la rehabilitación física,
pero la parte emocional no siempre se atiende desde el principio y eso puede marcar una gran diferencia en la recuperación posterior. En mi opinión, sería fundamental incluir una evaluación psicológica temprana, incluso desde la fase hospitalaria, y mantener una coordinación real entre los diferentes profesionales: neurología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología. Todos formamos parte del mismo proceso y cuando el trabajo es conjunto, el impacto de la recuperación es mucho mayor. Sé que esto siempre se dice mucho, está muy repetido, el trabajo interdisciplinar, pero no siempre se cumple o no siempre se hace de la mejor manera. También considero esencial ofrecer apoyo psicológico a los familiares, lo decía antes, creo que es esencial. Ellos son una parte activa de la rehabilitación, de hecho puede que sean de las más importantes, y sin embargo muchas veces son los grandes olvidados. Proporcionarles orientación, información comprensible y espacios donde puedan compartir su experiencia es una forma de cuidar también al paciente. Y por último, quiero resaltar que es importante reforzar el papel de las asociaciones. Desde nuestra identidad, la Asociación Vivir, vemos cada día cómo estos espacios se convierten en verdaderos lugares de apoyo y confianza, donde las personas encuentran comprensión, acompañamiento y motivación para seguir adelante. No se trata solo de un centro donde los pacientes asisten a rehabilitar aquellas áreas que tengan más afectadas. Se convierten en lugares de apoyo, se convierten en un segundo hogar donde ellos comparten pues su experiencia psicológica, social, que viven con el ISTU con otros pacientes. Y eso marca bastante la diferencia y sobre todo supone un apoyo que es difícil de encontrar en otros sitios, en otros lugares, ¿no? Y bueno, en definitiva, creo que integrar la atención emocional no debería verse como un complemento, sino como una parte esencial del tratamiento, porque después del ISTU no solo se trata de volver a caminar o hablar, sino también se trata de volver a ser uno mismo. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos dos preguntas para poder hacer. ¿Alguien quiere preguntar? Me ha parecido mucho la intervención, me ha gustado mucho la intervención de Gerardo porque un poco habla un poco del tema. Y no quiero con esto cargar a Mercedes y al trabajo de los fisioterapeutas, pero sí es verdad que los fisioterapeutas son la infantería del paciente de ictus. O sea, cuando el paciente de ictus empieza en el sistema, una vez tiene el alta, comienza con ellos. Y al final no sé si dar esa formación en lugar de familiares a esa, o herramientas más que formación, a esas personas que se pegan a veces sesiones de 45, una hora contigo en el hospital, podían laminar un poco esa transición hacia la aceptación, hacia el duelo emocional que supone, porque al final ellos hacen no solo de fisioterapeuta, de psicólogo, les dan la chapa, ellos a veces vas cogiendo amistad con ellos. Bueno, yo he puesto aquí fotos de personas con las que he ganado amistad y los fisioterapeutas han sido gente con las que te une muchísimo porque es el primer escalón que ellos entran. Entonces, muchas veces te sientes un poco culpable porque yo no sé si tienen herramientas. Ellos tienen su mochila cargada de piedras también y sus problemas. Y ahora vas tú con tu historia, con tu pena y leche. Y dices, coño, al final estoy dando la turra esta que además lo que me está ayudando a ponerme de pie, a recuperar muchas cosas. Entonces no sé si es posible o no. Tú como implicada, si lo ves bien o tienes herramientas o tú cada vez que sales con un paciente con ictus sales con ganas de pegarte un tiro o por lo menos pegarle el tiro al tío. Decir, y yo qué pesado, a este no traérmelo más. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo he sido tenso siempre y con el ictus también, pero que entiendo que al final muchas veces he visto eso y a mí me han servido muchas veces en esa recuperación emocional por todos los terapeutas que he tenido, que sigo teniendo, que ahora hago el deporte de alta intensidad, el entrenamiento de alta intensidad para seguir recuperándome. Y mis entrenadores pues han pasado de ser entrenadores a mí, con los que salgo, con los que bromeo, con los que, en fin, y ellos hacen también muchas veces de escucha, ¿sabes? Entonces no sé si eso es posible o no es posible. Bromeas con todos, ¿no? Creo que llevas toda la razón. O sea, nosotros como fisioterapeutas nos encargamos completamente de una escucha activa como si fuésemos psicólogos, pero como bien dices, sin las herramientas de un psicólogo. O sea, sería súper interesante pues recibir. Lo primero que sería interesante es que estuviesen con nosotros los psicólogos, sin duda. Y en el caso en el que no fuese posible, pues sí, que nos pudiesen dar charlas, herramientas para ir pudiendo guiar hasta que le pudiesen dar cita
con un neuropsicólogo. Pero es verdad, yo sé la vida de todos mis pacientes. O sea, el día menos pensado me da la cuenta bancaria. Hay otra pregunta desde el chat que dice, si ¿se conoce el tiempo de espera medio para el inicio de la rehabilitación en Andalucía? En Andalucía no puedo responderte, puedo responderte de Almería. En Almería va en función de los meses. Es decir, en invierno, debido a resfriado y a una bacteria, hay más ictus que, por ejemplo, en verano. Entonces, hay más lista de espera ahora. Si no me quiero equivocar, están aquí las rehabilitadoras también, pero Bola Azul tiene bastante lista de espera. Tienen como, no te quiero mentir, creo que son como 24 personas esperando hacer rehabilitación de neurología, pero claro, en neurología entra toda neurología, no neurología. son solo ictus. Y hay otra cuestión, dice, en atención primaria, lo más reclamado es la rehabilitación, sin duda alguna, tanto a nivel de fisioterapia como de terapia ocupacional. Y dice esta persona que en mi ciudad funciona algo mejor la logopedia a través de conciertos. No sé qué experiencia tenéis. No sé si me corresponde a mí, porque como enfermera gestora de casos nosotros tenemos nuestra cartera de servicios y activamos todos los temas. La logopedia es uno de ellos. Nosotros sí que, yo cuando llego al domicilio y en esa visita estructurada que programo, veo las visitas que tiene y muchas veces es con el logopeda. Rehabilitación entra dentro de las rehabilitaciones. Tiene la funcional y tiene logopeda también. Y pues yo, en mi papel es asegurar que el paciente tiene los medios, que comprende la cita, que van a ir, que cómo va, si va acompañado o no. ¿Vale? Y las listas de espera son largas. Quizá por eso lo de los centros concertados, porque es verdad que están tirando mucho de esa lista de espera para intentar acortarla. Nuestra experiencia en nuestra zona es que sí, que se acorta, en el tema de los logopedas sobre todo. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por vuestras palabras, por vuestras ideas planteadas y por estar en este segundo congreso de pacientes con ictus. Muchas gracias. Voy a empezar por Carmen Castillo, ya que ha salido la logopedia como un elemento que se ha valorado, se ha tenido en cuenta en la pregunta anterior. Me gustaría preguntarte, María Carmen Castillo es logopeda del Hospital Torre Cárdenas y, por tanto, persona que está en contacto con los pacientes con ictus, ¿no? Me gustaría que nos contaras qué impacto tiene la intervención logopédica temprana en la recuperación funcional y comunicativa de los pacientes con ictus. ¿Me oí ahora? Vale. Como el resto de componentes de la mesa, quiero agradecer la presencia de la logopedia, no de mi persona, sino de la logopedia en esta mesa, porque nos permite justamente, en referencia a esta pregunta, que sepamos cuál es la importancia real de la atención temprana de la logopedia. A nivel funcional, hablamos principalmente de la disfagia, que es una de las primeras secuelas que aparecen. Hay que tener en cuenta que entre un 69 y un 50% de los pacientes que tienen ictus van a padecer disfagia. La disfagia es una alteración que afecta a una de las necesidades básicas, que es la alimentación. Y la detección y sobre todo el tratamiento temprano de la logopedia en esa alteración nos va a permitir evitar reingresos, evitar alteraciones que se asocian con neumonías aspirativas y que pueden derivar en un aumento de la morbi y sobre todo mortalidad. El tratamiento temprano de una disfagia permite, por ejemplo, que podamos detectar si un paciente tiene aspiraciones silentes, que son muy frecuentes en pacientes con ictus y permiten, por ejemplo, que un paciente se pueda ir a casa sin sonda nasogástrica, con la alimentación adecuada, con las pautas adecuadas. Antes hablábamos sobre todo de la importancia de la familia, que la familia sepa cómo atender a las necesidades de ese paciente, de pautas de alarma sobre si hay alteraciones en esa deglución y con tratamiento hecho. Nosotros
antes hablamos de las derivaciones, hacemos seguimiento de los pacientes en la bola azul, con lo cual la disfagia es una de las principales actuaciones que imprescindible que sea temprano. Trabajamos mano con mano con enfermería y quiero destacar que enfermería tiene una labor muy importante en lo que es la detección de la disfagia. La guía europea que habla de disfagia y que están publicadas por la Asociación de Disfagia y la Asociación de Daño Cerebral Europea, hablan de que hay que hacer un cribado. Y en los cribados que están seleccionados, todos ellos indican que se criba, pero hay que hacer una evaluación clínica y una rehabilitación por un experto en disfagia, es decir, un logopeda, ¿vale? Entonces, esa es la importancia. Cuanto más temprano, vamos a evitar más mortalidad de los pacientes. Por otro lado, eso en cuanto a nivel funcional, en cuanto a necesidades básicas, pero logopedia actúa también en el área de la comunicación. Y es una de la presencia de la afasia y de la disartria, es una de las secuelas importantes en el ictus. En cuanto a comunicación, como muy bien hemos dicho, José Antonio nos ha ilustrado, creo que ha quedado muy claro, el psicólogo también ha hablado de ello, del impacto emocional del ictus en los pacientes. Mucho mayor todavía cuando un paciente queda con una alteración en su capacidad comunicativa. Me ha gustado mucho el vídeo cuando habla de que hay lenguaje pero no hay palabras y hay palabras pero no hay lenguaje, que habla de esa dificultad tan grande en la comunicación y sobre todo el desconcierto que presentan estos pacientes y sus familiares sobre cómo vamos a poder afrontar este problema. Si nosotros podemos ir a hacer una valoración temprana, ver cuáles son los procesos que están más alterados, dejarle alguna, por ejemplo, un tablero de comunicación o enseñar a la familia cómo hacer una conversación dirigida, cómo hacer ayudas para que esas palabras regresen, cómo dirigir ese discurso, cómo evitar determinadas estereotipias para que no se instalen y podamos manejarlas de mejor forma. Lo que conseguimos, por lo menos en mi experiencia, en muchísimos casos, es esa ansiedad tan grande de qué me va a pasar ahora cuando estamos en la casilla de salida para ese camino tan largo que va a ser el de la rehabilitación, bajar la ansiedad. Y en general los pacientes y sus familiares, para mí el papel de la familia, y vuelvo a señalar a José Antonio porque queda muy patente que el papel de la familia es primordial. Efectivamente, cuando hay un ictus y cuando hay una alteración de la comunicación, el ictus lo padece el paciente, pero la enfermedad se instala en el entorno del paciente y en la familia y debe ser afrontado por ello. Entonces, esa intervención temprana permite que se rebaje un poquito la ansiedad. Muy bien. Fátima, es terapeuta ocupacional de este hospital y me gustaría preguntarte qué estrategias empleáis para fomentar la autonomía y la reintegración funcional del paciente en su entorno habitual. Bien, lo primero, dar gracias a la organización del Congreso por contar con nosotras. Desde la terapia ocupacional nosotros trabajamos con las ocupaciones de las personas, es decir, con aquellas actividades que son significativas. El ictus arrasa con la vida de las personas de un día para otro, de un momento para otro. Una persona que es autónoma pierde esa capacidad incluso para comer por sí mismo, para lavarse, para vestirse, ya no decimos para tener un trabajo o seguir unos estudios, ¿no? Entonces nosotros desde el minuto 1 debemos de estar en el campo de la rehabilitación para facilitar y ayudar a esas personas a volver a recuperar esa autonomía, empezando por pequeñas cosas como el poder llevarse un cubierto a la boca, poderse asear solo o con mínima ayuda. Para eso vamos a trabajar en nuevas maneras de hacer las cosas. En el minuto inicial no vamos a poder hacerlo como antes, para trabajar para recuperar función de lo que decía José Antonio, de lo que se ve, esa parálisis, esa paresia que tenemos, y de lo que no se ve, esos problemas sensoperceptivos, problemas a nivel neurocognitivo, problemas emocionales que nos van a condicionar que podamos hacer las cosas más autónomamente o menos.
Muchas veces vamos a utilizar recursos como los productos de apoyo, pues cubiertos adaptados o otro tipo de herramientas que van a facilitar que con una sola mano la persona vuelva a recuperar esa autonomía o a necesitar menos ayuda. Fundamental el intervenir en el doble enfoque de recuperar y compensar las limitaciones que hay en un momento puntual y que a lo largo del proceso vamos a ver que se nos van a quedar como secuelas. Y también es fundamental el trabajo, y es una base importante, no solo con la persona que ha sufrido el ictus, sino con sus cuidadores, porque van a ser coterapeutas nuestros. Si no le damos esa acogida, esa formación, nosotros podemos entrenar en un momento dado a la alimentación independiente con el paciente, pero no vamos a estar todo el día. Van a ser sus cuidadores quienes tienen que continuar ese trabajo y tenemos que dotarles de herramientas y de apoyo para que puedan realizarlo. Y una vez que el paciente vuelve a su casa, nosotros tenemos que intervenir sobre su entorno inmediato, sobre su domicilio, que a veces va a tener que hacer adaptaciones porque no puede entrar en el cuarto de baño, porque se maneja en silla de ruedas y no tiene acceso a los distintos espacios. Entonces, en tema de asesoramiento en adaptación de entornos físicos y no físicos, pero más allá, cuando pasamos a una fase ya crónica en la que tenemos que ver la posibilidad de volver al puesto de trabajo, el valorar esos puestos de trabajo, y hay muchas veces que se puede volver al trabajo anterior si se hacen las adaptaciones necesarias o buscar nuevos elementos que puedan ser interesantes para la persona para volver a llevar una vida lo más plena posible en esta nueva situación. Y, por supuesto, coordinándonos entre todos los dispositivos a nivel especializado, con primaria y también, que quizá eso lo hablaremos luego, con la comunidad, ¿no? Con los servicios sociales, asociaciones y demás. Muy bien. Mónica, ella es fisioterapeuta del Hospital Torre Cárdenas. Hemos hablado de la importancia de los fisioterapeutas en todo el proceso. De alguna forma, ¿cómo individualizáis los programas de fisioterapia para adaptarse a las secuelas que puedan tener los diferentes pacientes a los que atendéis? Hola, muy buenas. Bueno, me sumo a los agradecimientos que han dicho las compañeras y la mesa anterior. Y bueno, en respuesta a esa pregunta, pues realmente la respuesta la ha dado José Antonio, que no paramos de nombrarte hoy, porque ha sido magnífica tu charla. Y en realidad, a nivel de fisioterapia no existen programas establecidos, porque él bien ha dicho con una formulita que me ha encantado. Además, no hay un paciente tipo. Cada persona, cada lesión es distinta, cada secuela es distinta y por lo tanto cada intervención que se hace con los pacientes pues va enfocada y personalizada, individualizada a esa persona, al caso concreto que tenemos delante. Siempre cuando se hace una primera visita de fisioterapia, la primera consulta, los que sois pacientes y lo habéis sufrido lo sabéis, se hace una valoración, independientemente de que venga valorado por un especialista, por un facultativo, se hace la valoración propia de fisioterapia. Y ahí, en esa valoración, donde vemos cómo está a nivel pues, motórico, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel emocional, porque al final todo influye, pues se establecen unos objetivos y un plan de intervención consensuado con el paciente, con la familia y con los fisioterapeutas. Un objetivo, el objetivo a gran plazo podría ser pues, el concepto de rehabilitación que también has comentado, ¿no? Que es como volver a realizar las actividades lo más parecido a como se hacían antes de la lesión. Pero eso es un objetivo muy amplio. Entonces, en realidad, lo que nosotros pactamos son objetivos más concretos, más limitados a un tiempo. Ahora vamos a conseguir este objetivo y para esto vamos a trabajar de esta manera. Vamos a trabajar en sala con nosotros y van a trabajar en casa con los familiares o si el paciente por sí solo puede, pero de una manera consensuada y, por supuesto, individualizada. Eso siempre. Muy bien. Nos acercamos a tener ya fisioterapia ya como si estuviéramos con ello, ¿no? Maribel Contreras, ¿no? Ella también es terapeuta ocupacional. Una de las cosas que ha salido y que es evidente que es una cuestión importante es la adaptación de las casas, de los domicilios para fomentar la independencia, para prevenir caídas, para ayudar a que la vida sea más adecuada para esos pacientes, ¿no? ¿Cómo os abordáis ese tema desde la terapia ocupacional? Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme también a participar en el Congreso.
Desde terapia ocupacional, y más desde inicios de este año, ya podemos decir que encontramos terapia ocupacional para el abordaje del ictus en los diferentes ámbitos que se puede encontrar esa persona que ha tenido un ictus, ¿no? Desde en la hospitalización cuando se está en un estado agudo, luego en posterior un subagudo cuando ya sale de esa hospitalización, y ya también en atención primaria con el equipo móvil. Por ejemplo, aquí en Almería tenemos en el distrito de Almería, o en toda la provincia, el resto prácticamente de Andalucía en atención primaria. ¿Qué nos permite esta red que hemos creado de terapeutas ocupacionales? Adaptarnos a las diferentes circunstancias que va teniendo la persona, porque cuando se aborda, lo primero que hacemos es primero valorar a esa persona. No es lo mismo una persona con 30 años que ha empezado a trabajar, que ha empezado su unidad familiar es diferente, por ejemplo, una persona que tiene 70 años, vive con su mujer o está viudo. Es decir, las circunstancias son diferentes, laborales, formativas, cargas familiares o demás. Entonces valoramos ese entorno de la persona también. No es lo mismo estar en un tercero sin ascensor, o, en fin, las diferentes dificultades estructurales, incluso también dentro ya de la dificultad que le ha podido generar el ictus, el abordaje en las diferentes actividades de la vida diaria. Las compañeras desde hospitalización hacen ese primer abordaje. A veces los familiares pues salen con lo primero, que una silla de ruedas acorde a las circunstancias, una silla confort, una silla autopropulsable, en fin, las diferentes necesidades que pueda tener. Pero muchas veces tienen la esperanza los familiares y el propio paciente de que esa situación va a ser temporal o que va a mermarse. Y es así. Para eso está la rehabilitación, para intentar recuperar lo máximo posible y habilitar, como también comentaba el compañero, esa situación. Desde un subagudo se hace también ese abordaje. Nosotros utilizamos desde planos, hacemos los dibujos con el paciente desde un cuarto de baño. Decía Patricia, un 44% de mayores de 65 dificultad en ducharse. El baño es un aliado de las caídas y un gran aliado de sentirse autónomo porque no hay una adaptación adecuada. Yo pienso que baño, cocina y tu cuarto de baño y tu dormitorio son los grandes donde hacemos mayor intervención. Y cuando no podemos, tanto desde el hospital o desde la sala, trabajar esas adaptaciones, trabajamos con las compañeras, nos coordinamos con las compañeras de atención primaria o equipo móvil, van al domicilio y ya pueden hacer una adaptación en vivo de qué es lo que hay que hacer o hay que dejar de hacer para hacerlo. Tanto eso de esa manera o dispositivos de apoyo donde se coloca una barra, en qué punto, en fin, todo ese entramado que se puede generar para que la persona sea autónoma y pueda prevenir también caídas. Muy bien. Mari Carmen, me gustaría preguntarte cómo se podría mejorar la derivación y seguimiento al logopeda de los pacientes desde atención primaria o desde rehabilitación. ¿Cómo mejorar todo ese proceso de atención o de participación del logopeda en el proceso de recuperación de los pacientes? Antes han comentado el tema de la derivación concertada, y quería aclarar al respecto que la logopedia en el Hospital de Torre Cárdenas es bastante joven. Es decir, yo llevo 4 años trabajando en el hospital, antes no había logopedia. Actualmente, por suerte, somos 2 logopedas trabajando en el hospital y en Bola Azul, y se han incorporado 4 logopedas a atención primaria, con lo cual eso implica que vamos a tener un poquito más de posibilidad de atención más cercana al paciente. En cuanto al protocolo, antes había concertada y ahora ya no hay concertada, por eso están las logopedas en atención primaria, con lo cual para mí sería... Sí, en Distrito de Almería estoy hablando, no, en el resto no es así. En cuanto a la derivación y en cuanto a la atención post-hospitalización, creo que sería muy interesante, y de hecho en enero la página del SAS
publicó un protocolo de atención al daño cerebral, que ese es un protocolo que me parece muy interesante porque plantea un trabajo intensivo, no solamente de logopedia, sino a nivel de fisioterapia, de terapia ocupacional, de atención psicológica, que es tan importante, y que es lo que todas las guías de atención al daño cerebral proponen. Trabajo intensivo que implica la dotación de materiales, la dotación de recursos y la dotación de material específico del que actualmente pues, no disponemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras? Hacemos esa derivación, que la hacemos como hacemos detección, y repito, no solamente de logopedia, sino también del resto de las terapias. Se hace la derivación a la bola azul y hacemos un trabajo multi y transdisciplinar en la medida de lo que nuestros recursos nos lo permiten. Vuelvo a repetir, ese es un trabajo que sería imprescindible, pero no disponemos de todos los recursos. El protocolo plantea que debe de haber un médico de rehabilitador, un número de fisioterapeutas, un número de logopedas, un número de terapeutas ocupacionales, un espacio, un material de tipo digital que podamos trabajar para permitir esa rehabilitación intensiva. Por otro lado, como bien han dicho antes los otros ponentes en la mesa, tenemos una lista de espera grande. Y logopedia específicamente, sobre todo en el área del lenguaje, tiene una lista de espera importante. ¿Por qué? Pues porque no damos abasto. No damos abasto para remitir, para atender a todos esos pacientes. La terapia en afasia es una terapia larga, no es precisamente corta, y amplia. No son sesiones cortas, deben de ser sesiones amplias, debería de ser mucho más intensiva de lo que es actualmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Recursos. 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 Sigo con los recursos, Fátima. Digo porque es evidente que faltan recursos y que es algo que hemos visto, listas de espera, situaciones en la cual es necesario mejorar, sin duda alguna. ¿Qué barreras encontráis en ese proceso de rehabilitación ocupacional después de un ictus? ¿Qué barreras encontráis, tanto de recursos por un lado como institucionales? ¿Cuáles son las barreras más importantes? Bien, como bien ha dicho Carmen, al final siempre una parte de las necesidades o de las barreras van a ser la falta de recursos, ¿no? Creo que el objetivo que deberíamos plantearnos como sociedad es que cualquier persona que sufra un ictus sea atendido por un equipo de rehabilitación integral en todas las fases del proceso. En fase aguda, es decir, un paciente con ictus no se puede ir de alta hospitalaria sin haber tenido una atención rehabilitadora. En fase ambulatoria, que no haya esas demoras en lista de espera, porque lo que estamos hablando es de esa ventana de recuperación. Si perdemos ese tiempo, ya en vez de recuperar capacidad, vamos a compensar. Aunque siempre hay una parte de compensación al final, pero vamos a buscar más independencia. Y al final, los que tienen que decidir el que haya recursos o no, si se lo plantean como que si saco de este saquito de dinero y se va para el otro lado, cuanto más independiente sea una persona, gastando más en sanidad, vamos a gastar menos en recursos sociales, en dependencias, en ayudas, etcétera, ¿no? En residencias, en centros de día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día que se planteen de esa manera, pues creo que mejorará bastante la atención. Aparte de recursos personales, de profesionales que atiendan, también a veces el falta de recursos materiales, en el sentido de que, por ejemplo, no en todos los hospitales se cuenta con una unidad de media estancia. Un paciente que clínicamente ha sufrido un ictus y clínicamente está estable, a lo mejor no está para irse a su casa todavía. A lo mejor tiene que quedarse un tiempo o en el hospital o en otra unidad de media estancia en la que se centren en rehabilitación para que cuando vuelva a su casa sea capaz de sentarse o que sea capaz de hacer una transferencia a la ducha o un mínimo de autonomía y no cargárselo todo a los familiares. Que esta es otra de las barreras que yo encuentro, es el que falten protocolos en los que se incluyan los familiares desde el minuto 1 en el proceso de rehabilitación. No es vamos a pensar que tienen buena voluntad y quieren ayudar, sino hay que formarlos, hay que enseñarles, y para eso hace falta un tiempo en el que los profesionales podamos dedicarle y que esté pautado como parte de la intervención que vamos a hacer, no que
a salto de mata, ¿no? Ahí en el pasillo te explico 4 cosas o entra un momentillo en la sala que te voy a explicar, ¿no? Que sea algo protocolizado, porque me da la sensación, y es a veces nosotros trabajamos en ambulatorio, lo que a veces nos transmiten los pacientes y su familia, ¿no? Que se sienten abandonados. Ahora, te doy el alta hospitalaria y ahora búscate la vida y tengo que ir tocando puertas y a ver quién me abre, ¿no? Desde la parte de buscar la autonomía, lo que decimos, el volver al trabajo, el volver a conducir, el adaptar el hogar, nos encontramos que para eso hace falta unos recursos económicos que no todo el mundo tiene. Y como los procesos de valoración del grado de discapacidad son tan largos, que hablamos de más de 2 años y medio, si nosotros vamos los terapeutas ocupacionales y decimos, bueno, pues recomendamos que hay que hacer una adaptación en la ducha, o cambiar los anchos de las puertas de la casa, etcétera, etcétera, o incluso eso, adaptar un vehículo para que puedas conducir. Y no tenemos esos recursos, no tenemos una discapacidad que nos permita solicitar una reconocida, que nos permita solicitar una subvención para eso. Si nuestro cuidador ha tenido que dejar el trabajo y no contamos con un grado de discapacidad que justifique, oye, mira, es que yo tengo estas horas, pues estamos perdiendo mucho trabajo y mucha mejoría que creo que fundamental, ¿no? Y ahí hay que coordinar mucho de sanidad y mucho de servicios sociales, que es, creo, que las barreras que nos vamos a encontrar nosotros y, por ende, los pacientes y sus familias. Esa mezcla entre sanidad y servicios sociales, que es un ámbito que hay mucho por trabajar y por mejorar, sin duda alguna, ¿no? Esta relación. Mónica, el tema de la fisioterapia en pacientes con ictus necesita cada vez más avances que permitan mejorar estos pacientes. ¿Cuáles son estos, qué avances tecnológicos o metodológicos hay para mejorar esa atención a los pacientes con ictus? Bueno, pues a ver, avances tecnológicos, sabemos que la tecnología avanza a marchas gigantescas en todas las disciplinas y, por supuesto, en rehabilitación y en fisioterapia, pues también. Vemos ya centros, la mayoría pues, suelen ser privados, que tienen mucha tecnología robótica, con esos esqueletos, ya lo hay también en público. Hay cintas, plataformas de marcha asistida, realidad virtual. La realidad virtual es una herramienta que se está utilizando muchísimo y que da muchísimo juego y es muy beneficiosa porque aparte de tanto la inmersiva como la no inmersiva, aparte de que hace un poco más lúdico ese entrenamiento hacia alguna tarea que estemos trabajando, también nos ayuda, porque la tarea también, como antes he dicho, no solo lo que hacemos en sala, sino también lo que hace el paciente en su domicilio. Entonces nos ayudaría a los fisioterapeutas saber si realmente la tarea que le estamos poniendo para casa la están realizando. Tendríamos ese feedback, porque aquí no lo tenemos, lo hemos solicitado y nos gustaría, pero es una herramienta que no tenemos. También, pues, por ejemplo, la estimulación eléctrica funcional es un avance que me parece maravilloso y genial y creo que eso va a marcar mucha diferencia a la hora de la autonomía y de la funcionalidad de muchos pacientes. Pero bueno, creo que todos sabemos y está quedando claro en este día que tenemos muy pocos recursos. Entonces, si hablamos que tenemos pocos recursos humanos, pocos recursos de espacio, si ya hablamos de nuevas tecnologías, pues ya nos perdemos. O sea que son unas herramientas buenísimas, me encantaría, ojalá pronto podamos tenerlo también en la sanidad pública, pero a día de hoy, pues por lo menos aquí en Almería, no contamos con ello. Cosas que habrá que ir avanzando, pero los sistemas van más despacio de las necesidades de los pacientes, ¿no? María Isabel, cierras tú. Hemos hablado de la importancia de los familiares en todo el proceso. ¿Qué papel veis en el día a día del trabajo que hacéis desde la terapia ocupacional que juega la educación familiar en el éxito de la rehabilitación de un paciente con ictus? Bueno, creo que nadie podría en duda que es esencial. Yo creo que además esto es como tener cartas, ¿no? Cartas para ir en una dirección o en otra. Es verdad que no hay 2 hechos iguales, no hay 2 situaciones iguales, pero tener una familia que te apoya, que está encima, que está contigo, es una carta para ir hacia adelante, ¿no?
La educación familiar, pues, ¿qué va a permitir? Si hubiera una buena educación familiar, esa familia se va, bueno, hay estudios miles de la competencia, cómo se va a sentir de competente esa persona cuando esa situación que ha venido es sobrevenida y cómo puede afrontarla, ¿no? Por lo tanto, también disminuye el estrés ante situaciones que si no se hubiese dado esa educación, pues no se podría afrontar de la misma manera. Y también un aliado. Es verdad que bastante ya se tiene como rol de mujer, marido, hijo, ahora también un rol de cuidador y ahora nosotros también pedimos un rol de rehabilitador, de nuestro correhabilitador. Es un gran esfuerzo que se le pide a la familia. Yo una cosa que le llevo dando vueltas desde hace ya tiempecillo, lo saben las compañeras y estamos ahí dándole vueltas, es a lo mejor esa educación familiar que nosotros hacemos muchas veces según vaya demandando el paciente, según las etapas que le vienen o le sobrevienen, y a veces son encuentros no estructurados, el poder generar grupos de familias junto con pacientes en esas fases que nosotros disponemos, porque sí que nos llegan situaciones que podemos prever que se pueden dar, ¿no? Ese momento de transición de lo sanitario, de la intervención sanitaria a lo social, esa vuelta al trabajo, vamos a utilizar la casa como un ámbito terapéutico y nos va a echar una mano, vamos a poner los cubiertos en un lado, vamos a ponerlos en otro. En fin, creo que hacerlo de un modo estructurado, donde desde primera hora los familiares y los pacientes puedan ver, o al menos la información es poder. Y si tú tienes esa información de los pasos de discapacidad, de dependencia, que uno puede venirse a dar, ¿no? Eso le va a generar mucho más fortalecimiento a la familia y al paciente. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso a algunas de las profesiones que van relacionadas con los pacientes con ictus. Son las 12:30, habíais pedido 12:30, por tanto hemos cumplido tiempo, perfecto, ¿no? Muchas gracias a las 4 y muchas gracias a los 4 anteriores por haber estado aquí, por dar vuestra visión y por pedir una cosa. Se necesitan más recursos, ¿no? Y apoyo ese elemento para conseguir que los servicios que reciben los pacientes sean cada vez mejores. Muchas gracias.